Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes también a los del equipo que nos están acompañando hoy, desde la Casa Salesiana de Educación Superior, Instituto Juan 23 y Universidad Salesiana. Les damos la bienvenida a este segundo conversatorio en el marco del curso Prevención del Consumo Problemático. Hoy nos acompaña el hermano Guillermo Cejas, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre la prevención, mitos y realidades, y el desafío que tiene en tiempos de consumo. Bienvenido a todos, a todas. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos y le damos la palabra a Héctor, quien lo va a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. También desde Lensa, muchas gracias a la universidad y a todos los que están escuchando este segundo conversatorio. Les presentamos al hermano Guillermo Cejas. Él es técnico en prevención de las adicciones por la Universidad de El Salvador. Es operador socioterapéutico por la Universidad de Quilmes. Ha realizado los posgrados en adicciones tóxicas y no tóxicas por la Universidad de Miami y la Universidad de 3 de Febrero, y es consejero en adicciones por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Muchas gracias. Aprovechamos también para comentarles que además de que este conversatorio está dentro del marco del curso de prevención de los consumos problemáticos, una mirada preventiva y comunitaria e integral salesiana, también está encuadrada en el día de mañana, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Así que estamos un poco en esa sintonía, como muchas actividades que se están realizando a nivel nacional y a nivel mundial. Así que muchas gracias Guillermo, y te damos la palabra. Muy bien, buenas noches. Primero agradezco a Lensa, a la universidad, por darme la oportunidad de compartir un poco al caminar. Lo digo desde dónde, ¿no? Primero, eh, gracias al ser salesiano, ser educador, tuve la gracia de tener la oportunidad de los espacios con la obediencia como salesiano, de poder estar con otros, escuchando, aprendiendo, acompañando. En este momento estoy acompañando en Hogar de Cristo, en Villa Itatí, en Jorge Novak. Pero bueno, hace muchos años que gracias a Dios, siendo creyente, siendo hijo de Don Bosco, ¿no? Y bueno, cada vez uno va descubriendo que nuestro carisma, el carisma salesiano, tiene muchísimo, muchísimo para aportar al tema de la prevención. ¿Eh? Cuando charlábamos en el ENSA un poco el título de este espacio, veíamos que en relación al tema de la prevención hay muchos mitos, hay muchas creencias, que la escuela está desafiada y nuestros contextos están desafiados, sobre todo en algo mucho, en un marco mucho más grande, que es de una sociedad que está inmersa en el consumo, no solo en el consumo de drogas, ¿no? Sino que desde algún lugar hay ciertas cuestiones en el contexto donde vemos un crecimiento fuerte y un gran desafío, toda la parte digital. Vemos el gran desafío exclusivamente, cómo la escuela también va de una forma muy creativa, pero también de una forma también como muy desafiada y provocada, a buscar caminos para reflexionar en el tema de la prevención. ¿Eh? También lo hago desde el nivel de la fe como creyente. Estoy convencido que la fe es dadora de sentido, y los que somos creyentes y podemos ayudar a otros a acompañar y dar sentido, donde parecería, en este tiempo, que por lo menos los que dedicamos en la parte asistencial, que quizás sea la riqueza más fuerte que tenemos para aportar al otro, que es ayudarlo a descubrir un sentido nuevo a su existencia, a su vida, a su historia. ¿Eh? Así que desde este lugar, quisiera como trabajar algunas cuestiones sobre mitos que hay en relación al tema de la prevención, en relación a algunas claves que tenemos de desafío. Nosotros los salesianos desde el carisma, pero sé que dentro del público hay gente que no es del ambiente salesiano. Nosotros tenemos una gran riqueza en nuestro carisma, que es el sistema preventivo de Don Bosco, tan actual, tan nuevo, tan innovador, tan de este contexto, ¿no? Que tiene mucho para decir a muchas formas de ser y de estar en el acompañamiento y en la prevención dentro de las escuelas, dentro del barrio, dentro de la comunidad. ¿Eh?
Por eso, en primer lugar, quisiera como tomar algunas cuestiones del contexto, frente a qué contexto uno va viendo que nos vamos encontrando y cómo voy a centrar un poco más la mirada en la dimensión de las escuelas, que desde algún lugar tienen un alcance muy fuerte en nuestro país, en nuestra Argentina salesiana. También cómo desde algún lugar hay conceptos de prevención que han sido modificados o cambiados. Antes cuando pensábamos en prevención, o sea, yo les preguntaría a ustedes qué es prevención, todos creo que coincidimos que sería adelantarse o llegar antes que una persona llegue a una situación de abuso o de consumo de sustancias. La realidad es que en un contexto donde la propuesta de consumo está, donde el crecimiento del mercado en relación a las sustancias, toda la cuestión de la tecnología y la accesibilidad a las sustancias a través del tema de la tecnología, la información, la sobreinformación, la mala información también juegan parte en este partido, en un espacio donde a veces los adultos quedamos medio por fuera. ¿Eh? Entonces, en este contexto tenemos que pensar la prevención, en este contexto estamos en la escuela, en este contexto estamos desafiados porque nos preguntamos, y seguro que ustedes se preguntan, ¿no somos para educar? Sí, para educar en formación, para educar en valores, pero bueno, ahí entramos en una gran tensión frente a una sociedad donde el tema del consumo vino, está, va a ser parte de nuestras prácticas educativas. Vamos a ver que desde algún lugar nuestros pibes, nuestras pibas van a estar desafiados cada vez más adolescentes, más jóvenes. No quiero quitar la esperanza, quiero ser realista frente a lo que uno va viendo y donde la escuela desde algún lugar va a estar provocada a pensar y a repensar sus prácticas. Vamos a ver cuáles son algunas cuestiones que uno va mirando en tema de la prevención. Lo primero es que eh, hay estudios muy serios que nos dicen de investigación, que nos dicen que una persona antes de iniciar un consumo, 6 años antes nos empieza a pedir ayudas. 6 años antes nos está como levantando la mano, quien levanta la mano en clase, y nos dice, me está pasando esto, estoy sintiendo esto. Me gustaría poner una mirada en ese punto donde no tenemos que dejar de mirar, donde tenemos que estar muy atentos, donde desde la dinámica de la escuela, con el alcance que la escuela tiene, tendría que estar atenta para poder acompañar. ¿Eh? Vamos a ver que segundo, estamos viendo la estadística a nivel nacional. Nuestro país en un momento cortó de poder quizás tener ciertas cuestiones estadísticas que nos ayudan y desde algún lugar nos dan ciertas pistas por dónde pensar la prevención. La realidad es que lo que estamos viendo, que en los inicios de la escuela media, de la escuela secundaria, sobre todo en lo que vendría a ser el primero, segundo año, vamos a ver que generalmente empiezan las prácticas de consumo y de consumo por ahí social. Cuando digo consumo social, estoy hablando de un consumo que no le damos tanta importancia porque quizás sea de fin de semana, sea de una juntada, sea de una fiesta, sea de un momento, como algunos le quieren llamar, y acá vamos a entrar en discusión del consumo recreativo o el consumo desde algún lugar social. Vamos a ver que en la escuela vamos a ir siendo testigos muchas veces, si no tenemos un proyecto de prevención, vamos a entrar a hacer o acompañar como algo medio de la fisura. Cuando digo lo de la fisura, tenemos un alumno, tenemos una alumna desde el lunes a viernes y tenemos esa fisura el fin de semana y el lunes o martes nos vamos encontrando con algunas cuestiones que tienen que ver con esta fisura, con estas prácticas y estas prácticas no hay que satanizarlas, vamos a tener que acompañarlas, vamos a tener que desde algún lugar reflexionar. Y vamos a ver que en la prevención hay 3 estrategias muy importantes. La primera tiene que ver con un proceso de sensibilizarnos. Vamos a ver que la sensibilización tiene que ver no solo con, desde algún lugar, hacernos sensibles a esta temática, a esta problemática, a esto que desde algún lugar está en el contexto. ¿La sensibilización alcanza? No. Muchas veces en los espacios curriculares, o muchas veces en los espacios de escuela, está muy bueno poder que alguien nos dé su testimonio, que nos pueda compartir su experiencia,
Pero vamos a ver que puede correr el riesgo, si esto no está acompañado por un paso más que la concientización, quede solo en la sensibilización. Quede en el impacto de lo que le pasó a esa persona, quede en esto, qué fuerte es esta persona que pasó tantos años de consumo, o que salió del consumo, que está peleando, pero solo eso no alcanza. El primer paso es la sensibilización, que es muy importante, que esto lo tenemos que hacer desde nuestros proyectos educativos, pero hay un segundo paso que tiene que ver con la concientización. La concientización que implica es pensar dentro de los trayectos educativos la prevención a lo largo de todo el sistema educativo. Vamos a ver, cuando pensamos en sistema educativo, muchas veces con el dato de que el inicio está siendo entre los 2 y 14 años en chicos que están escolarizados, chicas que están escolarizados, creemos que es donde habría que agudizar la mirada o agudizar la prevención. La realidad es que ahí estamos llegando tarde. Cuando decimos 6 años antes, hoy los proyectos de prevención nos están diciendo que ya a nivel inicial, dentro del proceso de nivel inicial, tendríamos que estar empezando a pensar estrategias de prevención. ¿Qué vamos a hacer a los 3, 4, 5, 6 años? Estrategias de prevención inespecífica. Vamos a ver que la prevención tiene como dos ejes fuertes, que una es la prevención inespecífica y la otra es la prevención específica. La prevención inespecífica son todas las intervenciones, todas las estrategias, todas las posibilidades, todos los dispositivos que nos pueden ayudar dentro de lo curricular, sin hablar de sustancias, sin hablar de consumos, que van desde algún lugar a prevenir, que desde algún lugar se desarrollen actitudes que no faciliten o que posibiliten el tema del consumo. Voy a dar ejemplo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, todo lo que tiene que ver con fortalecer la autoestima, todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que tiene que ver exclusivamente con el poder decir, el poder expresar, todo lo que tiene que ver con educación emocional. Ahí estamos hablando de prevención inespecífica. La prevención inespecífica no centra el problema en la sustancia o el problema en la adicción a las tecnologías, ni la codependencia, sino que va a centralizar su mirada en todas las actitudes que van a facilitar que una persona pueda tener un nivel de salud física, emocional, afectiva, todo lo que tiene que ver con el juego. Vamos a ver que nosotros en nuestras obras salesianas en general nos caracterizamos por tener mucha cuestión de tiempo libre o tiempo recreativo. Vamos a ver que ahí hay una clave que es muy llamativo para los muchachos, las chicas, los adultos que llegan a un problema de consumo, que la gran dificultad es qué hago con el tiempo libre. No sé qué hacer con el tiempo libre. No sé cómo disfrutar sanamente. Por eso vamos a ver que toda la intervención que tiene que ver en relación al tiempo libre tiene que ver exclusivamente con una intervención de prevención. Si ese tiempo libre tiene que ver con jugar, con disfrutar, con divertirse, con expresar. Y acá me viene muy fuerte lo de Don Bosco, Don Bosco con el teatro, Don Bosco con la música, Don Bosco con la expresión, Don Bosco en medio del patio. Me viene mucho la palabrita al oído, esto que Don Bosco iba caminando y a cada pibe le decía: te veo triste, te veo contento, qué bien que te veo, ¿cómo estás? Esto de sentirse registrado, muy de la práctica nuestra del patio salesiano. Por eso vamos a ver que pensar la prevención dentro de un espacio institución-escuela, una escuela salesiana, o un espacio de tiempo libre, un oratorio, un batallón de exploradores, podríamos como reforzar que tenemos muchas herramientas dentro de nuestro carisma que son netamente preventivas. Vamos a ver que después entramos a la prevención específica. La prevención específica, vamos a ver que es poner, explicitar la realidad y el contexto con lo que tiene que ver no solo con la información. ¿Cuál hay un mito en la escuela? Que a veces, cuanto más se habla de droga, desde algún lugar voy a evitar el consumo. O cuando hablo más del mal uso de las tecnologías,
voy a evitar que de repente se utilicen malas tecnologías. La realidad que lo primero, lo que más funciona, lo que más se evalúa en un proyecto institucional, es todas las estrategias que podemos hacer de prevención inespecíficas. ¿Pueden ir disociadas, separadas? No. Hoy más que nunca en una sociedad de consumo la prevención inespecífica va muy de la mano de la prevención específica. Así como decimos que la escuela tiene que acompañar un proyecto de educación afectiva, emocional, el ESI, vamos a ver que hoy en día la escuela está desafiada a que vaya muy de la mano lo que es prevención inespecífica de lo que es prevención específica. Esto es muy importante porque a veces, ¿qué nos pasa? Cuando nos pasa algo en la escuela, que tenemos una situación o aparece una demanda en relación a que hubo consumo, que se sabe que se vende o que se vende en frente de la escuela, o de repente que se está ofreciendo tal o cual sustancia en las redes, uno entra medio en pánico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O busca el testimonio de alguien que venga a hablar, o busca a alguien que sea especialista en el tema y venga a charlar. Hay que hacerlo, pero solo eso no alcanza, ¿no? Por eso, en un contexto de consumo, en una sociedad de consumo, tendríamos que pensar que, o por lo menos la escuela, si fuera un espacio de tiempo libre, sea el oratorio, sea el batallón, sea el centro juvenil, no podríamos dejar de mano un innegociable nuestro del carisma salesiano, es la prevención y el acompañamiento, ¿sí? Vamos a ver que, muy importante, no puede estar disociado la prevención inespecífica de la prevención específica. ¿Eh? Me gustaría como dar un pasito más en estos 6 años antes, a dónde hay que estar atento, a dónde tendríamos que mirar, a dónde no tendríamos que dejar pasar. ¿Eh? Vamos a ver que si una persona se está iniciando a los 12 años en población escolarizada, no es lo mismo que estamos viendo en los barrios, no es lo mismo que estamos viendo en este contexto donde tenemos que dialogar con una triada, un triángulo, que ese triángulo nos habla de 3 partes que son muy importantes tenerlas presentes. Primero, ¿qué le pasa a la persona con sus vincularidades? No dejar de nada, no dejar de lado ninguno de estos vínculos por lo cual la persona, este niño, este adolescente, este joven, está desde algún lugar atravesado, estamos atravesados por vínculos. ¿Eh? Lo segundo, ver el contexto, ¿qué está pasando en este contexto? ¿Eh? Vamos a ver que si hay algo que vamos reflexionando en la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones, estamos circulando por las regiones pastorales y cada vez nos vamos encontrando más en población adolescente, en lugares de territorios con muy poca población, mucha cuestión de relación del suicidio o intento de suicidio en relación al consumo y el consumo de alguna sustancia. Esto lo tenemos que empezar a leer, ¿no? Parecería, o a veces había un mito que de esto no había que hablar, no había que decir que esto estaba pasando para que no se replique. Ahora los educadores no podemos dejar de ser conscientes que esta práctica o estas cuestiones que están pasando asociadas al consumo. Y eso sí, hay que ponerlo en palabra, tenemos que reflexionarlo en nuestra comunidad educativa, tenemos que buscar los por qué y los para qué. Entonces, me parece importante pensar estos 6 años antes qué situaciones uno se va encontrando donde uno tendría que estar atento. Vamos a ver que una de las actitudes muy importantes o una de las situaciones más importantes son el tema de los duelos. Cuando hablamos de duelos, podríamos abrir el juego no solo los duelos de pérdida de persona. Duelo tiene que ver con los cambios, y pienso en la Patagonia, donde muchas veces, pero no solo en la Patagonia, en nuestro país, donde muchas veces hay una migración por el tema del trabajo, ¿no? Ahí aparece un duelo donde a veces por trabajo se va circulando de un lado al otro del país, y donde lo que entra en juego es la constitución y la construcción de nuevos vínculos. Vínculos de territorio, vínculos de dejar, vínculos de volver a empezar. Tenemos que estar atentos a esos cambios vinculares generan desde algún lugar y hay que estar muy atento. Lo pienso en la Patagonia, que es una zona que conozco y he transitado, pero pienso que a lo largo del país cada vez estamos teniendo más circulación en relación al tema del trabajo, esta migración interna, que hace que de repente haya como un replanteo fuerte a esta dimensión de lo vincular.
Segundo, el tema de los duelos. Vamos a ver que aparece como que hay muchos duelos no resueltos, duelos que desde algún lugar no hay tiempo para hablarlos, no hay tiempo para procesarlos, no hay tiempo para llorarlos, no hay tiempo para acompañarlos. ¿Eh? Cuando transita un alumno, una familia, un duelo, tenemos que estar atentos. ¿Eh? La experiencia en lo asistencial dice que a veces nos encontramos con cierto crecimiento de ciertas sustancias en relación a poder expresar o poder decir esos duelos que están ahí, que no han sido trabajados. Vamos a ver que otra cuestión importante que está apareciendo mucho es el tema de la soledad, de una soledad que está llena de ocupaciones, pero está vacía de presencia, ¿no? Los chicos van a la escuela, van a inglés, van a distintas actividades deportivas, pero vamos a ver que en lo vincular aparece como un vacío en ese eje existencial que tiene que ver con un otro que me registre, con un otro que me pregunte cómo esté. ¿Tiene que ver con la cantidad de tiempo? A veces sí, a veces no. En general, lo que uno va viendo es como mucha soledad acompañada. ¿Eh? Suena paradojal esto, soledad acompañada. Es decir, estoy con muchas actividades, estoy con adultos que están, pero que no da ese tiempo vincular para poder registrar cómo estoy, ¿no? Esto uno lo va viendo cada vez más. No estoy hablando de abandono, no estoy hablando de personas en situación de calle o en situación a veces de un abandono explícito, sino que vamos viendo como una cierta o no registro de lo que el otro le está pasando. Esto lo estamos viendo con mucho común en chicos de las escuelas, ¿no? Es decir, bueno, mira, tengo un montón de actividad, tengo lo básico, no paso grandes necesidades, pero siento que el adulto que está al lado no tuvo el tiempo, no es que no quiso, para registrarme cómo estoy, en qué estoy, cómo me siento. ¿Eh? Este es otro elemento para mirar, para estar muy atento. ¿Eh? Vamos a ver que yo ahora voy a ayudarme para poder también ayudarlos a ustedes. Vamos a pasar un power. ¿Eh? Acá me va a ayudar mi compañero. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Bueno, vamos a ver que, vamos a ver que la prevención, así como los que nos dedicamos también más de lleno al tema de la asistencia, tenemos que como también replantearnos a qué entendemos por el tema de prevención, ¿sí? Esto lo definíamos recién, que quizás un concepto antiguo era que la prevención desde algún lugar era evitar que una persona llegue a una dependencia o a una patología o llegue a un abuso de sustancia, pero vamos a ver que hoy en día se está cuestionando a nivel mundial algunos conceptos en relación al tema de lo que entendemos por el concepto de prevención. Vamos a ver que la prevención no es solo información. Muchas veces nosotros creemos que por cada vez estar más informado, desde algún lugar estamos más prevenidos. ¿Eh? Cuando uno atiende y acompaña a personas en situación de consumo, cuando uno hace prevención dentro de la escuela, muchas veces se encuentra que hay mucha información y en algunos casos hay mucha sobreinformación, pero desde algún lugar no aparecen que esa información y esa sobreinformación desde algún lugar puedan prevenir ciertas cuestiones que están en el contexto en relación al tema del consumo. ¿Eh? La prevención tiene que ver con un conjunto de esfuerzos que hace una comunidad. Ustedes habrán escuchado que el padre Pepe habla mucho y lo toma mucho del tema de la comunidad organizada. Y si nosotros partimos, muchas veces yo charlo con él, dice, mirá, yo lo tomo de Don Bosco, porque Don Bosco que hablaba, la importancia del ambiente. ¿Cómo generamos ambiente? No microclimas, sino ambientes, patios saludables, patios o espacios donde aparece una murga, donde aparece un espacio de tiempo libre, de recreación, pero que sea el espacio que sea cuidado. Y lo más importante es que haya vínculos desde algún lugar de sostenimiento y de acompañamiento que sean vínculos seguros. En ese lugar está el innegociable de nosotros como educadores.
¿Dónde estamos los educadores? Que, digo, conociendo nuestra presencia salesiana, siempre hay un plus, de los que desde algún lugar tienen la camiseta, que no es solo una presencia de saberes, sino una presencia que es una presencia significativa, decidora. Vamos a ver que la prevención, no hay posibilidad de prevención si no se genera un vínculo. Vamos a ver que quien tramita y quien transmite la información desde algún lugar no es lo mismo que lo haga teniendo un vínculo educativo, una presencia significativa, que algo de solamente vaciar o dar algo para investigar o para informarse. ¿Eh? Por eso vamos a ver que para Don Bosco el ambiente es una clave. El ambiente de familia, el clima de familia, el clima de relaciones, donde desde algún lugar tienen que ver muchas veces con el patio, tienen que ver con el vínculo, tienen que ver con la escucha, tienen que ver con las intervenciones que se hacen en el nivel grupal, tiene que ver con el espacio de convivencia, tiene que ver con el espacio del retiro, tiene que ver con la propuesta de procesos grupales y de espiritualidad. De eso estamos hablando de prevención, ¿no? Ese sería como el gran modelo o el gran aporte que tiene nuestro carisma salesiano para esta clave de la prevención. La prevención no solo, y acá entro en querer conflictuar o poner en conflicto, que no tiene que ver solo con la información, tiene que ver con un vínculo que pueda tramitar y pueda transmitir y pueda recrear y problematizar las prácticas que surgen, que suceden, que se dan y que están en el contexto de una sociedad de consumo. ¿Esto? Vamos a ver que la prevención es toda estrategia de intervención que modifica las creencias y actitudes generando cuidado de sí y de los demás. Vamos a ver que acá aparece una clave de la dimensión muy fuerte de la conciencia crítica, de poder mirar nuestro contexto. ¿Dónde está nuestro contexto con los consumos? Vamos a ver que las drogas de inicio en nuestro país son dos drogas que no están vistas en este momento como sustancias que pueden traer problemas. Vamos a ver que estamos hablando del alcohol y estamos hablando de la marihuana. Son dos sustancias que generalmente están relativizadas, que no se las ve, que son problemáticas. Realmente en la consulta o muchas veces en la escuela se preocupa cuando aparece un cuadro de intoxicación o cuando aparece un consumo o una preocupación, porque en una juntada, en una fiesta, en una previa, desde algún lugar se consumieron sustancias que dieron alguna cuestión como ser la cocaína o la intoxicación en pastilla, pero relativizamos mucho la práctica y acá aparece el proceso de sensibilizar, concientizar, informar, ¿no? ¿Qué pasa con estas dos drogas que desde algún lugar están tan instaladas como son el tema del alcohol y exclusivamente, obviamente de esto no pasamos del lado del tema del tabaco, pero vamos viendo que hay dos sustancias que son las drogas de inicio. La marihuana, son las drogas que son de adherencia y son las drogas que son de recaída y que llevan un mientras tanto. A veces en la escuela somos testigos qué va pasando con esta sustancia, pero que no tenemos mucho para decir porque están ubicadas en el nivel del consumo social, están ubicadas en el lugar del consumo mal llamado recreativo. Ahí es donde la escuela o los contextos, pueden ser los contextos de tiempo libre o la parte grupal, tenemos que como poder no satanizar las sustancias, pero sí problematizarlas en este contexto. Vamos a ver ¿a qué entendemos por prevención educativa? Vamos a ver que la prevención educativa podríamos tomarlo como si fuera un gran círculo, no solo un círculo donde quizás tenga que ver con mucho de estas experiencias que nosotros hacemos dentro de la escuela, en los espacios salesianos, en la universidad, en el acompañamiento. Decíamos que sensibilizar es importante. ¿Alcanza? No. Podríamos decir que anticiparse. Cuando desde algún lugar en un espacio institucional se hace un espacio de escucha, se hace un espacio exclusivamente grupal, se hace un espacio donde se puede mejorar el ambiente y los vínculos,
vamos a ver que la prevención tiene desde algún lugar mucho más fuerza. Pero no puede ir solo eso, tiene que estar el sensibilizar, el espacio de escucha. Quizás si uno activa los espacios de escucha y de acompañamiento, desde algún lugar van a aparecer situaciones donde uno va a que informar, concientizar y sobre todo no asustarse. Estamos en un contexto donde las prácticas de consumo, desde algún lugar, algunas parecerían ser como desde algún lugar ciertas prácticas para probarse o para ver qué pasa, pero vamos a ver que hay ciertas prácticas que van desde algún lugar instalándose, donde, bueno, empiezan a hacerse etapas de abuso o etapas exclusivamente de adicción o dependencia. Vamos a ver que realmente, vamos a la siguiente. Vamos a ver que el modelo ecológico en las adicciones, vamos a ver que, yo lo decía recién, esta triada de pensar un sujeto, pensar una persona, dentro de ese sujeto, en qué contexto se encuentra. Hacer prevención en Río Gallegos no es lo mismo que hacer en el interior de Quitiripi, no es lo mismo hacerlo dentro de un contexto que tiene que ver con un ambiente de vínculos y de relaciones distintas. ¿Eh? Por eso vamos a ver que el modelo ecológico lo que nos va a ubicar siempre es si de la escuela o la presencia salesiana o la presencia de la universidad, ¿a qué sujeto acompaña? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son esas variables de ese contexto? Cuando pensamos en el contexto no pensamos solamente en la posibilidad educativa, pensamos en la posibilidad educativa, en la posibilidad laboral, en la accesibilidad a los bienes, en todo el tema de los derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Por eso en cada lugar el contexto es una clave que nos da pistas para saber por dónde hacer la prevención. Vamos a ver que también es muy importante dialogar qué pasa y conocer, nosotros los educadores tenemos que conocer en qué está pasando en ese contexto con las sustancias que están circulando, qué accesibilidad hay a esas sustancias. Nosotros acá que estamos en Itatí, en el contexto zona sur de Buenos Aires, vamos viendo que el gran desafío, los chicos están dejando la escuela, porque estamos desafiados con una sustancia que es el crack. Quizás no sea la sustancia que esté circulando en todos los países, en todo el país. Vamos a ver que exclusivamente por ahí en muchos lugares, cuando uno transita las obras nuestras, aparece la problemática fuerte que está pasando con la marihuana, o qué está pasando con la accesibilidad en las fiestas, a veces electrónicas. Pero vamos a ver que la sustancia está el crack, vamos a ver que cuando uno empieza con esta sustancia, sobre todo cuando el cerebro se está desarrollando, vamos a ver que desde algún lugar produce muchos condicionamientos para poder estar escolarizado, para poder estar dentro de un contexto exclusivamente de atención, donde desde algún lugar lo que empieza a reemplazar es el alimento, quita las emociones, quita la palabra, por lo pronto, ¿desde dónde se puede acompañar si no hay palabra? ¿Eh? Por eso la prevención educativa, cuando hablo de prevención educativa no me gustaría reducirlo solo a la escuela, solo a la universidad, solo a los contextos. Pienso en un patio de un oratorio, pienso en un grupo juvenil, pienso en un contexto, en un territorio, una organización social, pienso en prevención educativa como un espacio de vínculos donde no podemos dejar de pensar esta triada. ¿La siguiente? ¿Se acuerdan que definíamos dentro de prevención que no podían hoy más que nunca en un contexto de consumo estar separado lo que es prevención inespecífica a la prevención específica? Yo siempre cuento que en el año 2003 me tocó por cuestiones de estudio estar en Colombia y bueno, salíamos a caminar el territorio, pero ¿qué me llamó la atención? Los espacios de prevención dentro de los espacios en medio de Medellín lo hacían exclusivamente las personas que se dedican a nutrición, nutricionistas. ¿Qué se imaginaba uno? Que el espacio de prevención con niños y adolescentes y jóvenes lo realizaban exclusivamente quienes, trabajadores sociales, educadores.
me llamó la atención, entonces aparecía la pregunta, ¿y por qué eran los nutricionistas quienes hacían este programa de prevención? ¿Quienes recorrían los espacios de mayor vulnerabilidad, de mayor marginación, con el tema de la alimentación? Vamos a ver que hay una clave fundamental, y acá aparece, ¿no? En este contexto que tenemos de nuestro país, que donde desde algún lugar no se accede a las cuatro comidas, donde desde algún lugar no se come nutritivamente, donde desde algún lugar la comida no está rica en proteínas, lo más probable es que ahí tenemos o aumento del consumo, y si hay consumo desde algún lugar, cuando empieza a mejorarse el tema de la alimentación, desde algún lugar disminuye el deseo de consumo. Nuestra práctica acá en el hogar, tenemos dos hogares, es que muchos de los muchachos, realmente tenemos una población que está entre los 20 y los 30 años, vamos a ver que no tenían la práctica común por accesibilidad, muchas veces por necesidad, desde algún lugar de comer 4 veces al día. Vamos a ver que esto de poder garantizar un buen desayuno, garantizar el almuerzo, garantizar una merienda, garantizar una cena cálida, en proteínas, vamos a ver que desde algún lugar en el organismo va a producir muchísimas, digo, no va a reemplazar el deseo, pero desde algún lugar va a disminuir el deseo, va a reorganizar toda la parte de la hidratación y del oxígeno en el organismo, desde algún lugar va a replantearnos que la persona va a tener mayor posibilidad de dejar de consumir. Estoy hablando de personas que ya iniciaron el consumo. Pero vamos a ver que en las personas que desde algún lugar, muchas veces en la escuela, muchas veces en los espacios nuestros, por cuestiones económicas, por cuestiones de organización, no pueden acceder al tema de las comidas, vamos a ver que es uno de los elementos para poder trabajar el tema de prevención. ¿Es lo único? No, es un elemento. Por eso decíamos que para poder hacer prevención educativa la clave es el vínculo, la pedagogía de la presencia. Esto que Don Bosco, desde algún lugar un gran maestro, Madre Mazzarello también, nos fueron enseñando que el ambiente donde se genera un clima de familia, donde hay un clima de confianza, donde hay un clima donde la vincularidad es una clave importante, vamos a ver que tenemos muchísimo impacto en lo que tiene que ver con la prevención. Cuando pienso en prevención educativa, pienso en esa prevención que tiene sensibilización, concientización, vínculos saludables, espacio de escucha, espacio de acompañamiento, propuestas de tiempo libre, propuestas, ¿qué decirle cuando uno acompaña alimentación, apoyo escolar, tiempo libre? Vamos a ver que por ahí pasa el aporte fuerte nuestro de la espiritualidad, lo propio de poder descubrir un sentido a la vida y un sentido en relación al servicio con los demás. ¿Mm? Siempre. Vuelvo a remarcar un poquito, siempre hay conceptos que tienen que ver, los conceptos a veces nos ayudan a poder situarnos, que si tomamos la palabra droga es una palabra que existió hace 300 años antes de Cristo, nos decía que había gente que se juntaba en algún lugar, en una plaza, en un espacio, y la droga desde algún lugar, la traducción de droga significaba metamorfosis. Los griegos que decían que una persona cuando consumía alguna de estas sustancias, desde algún lugar modificaba su conciencia, modificaba su estado de ánimo, modificaba, y eso hacía que había una metamorfosis. Quizás me gusta pensar que nuestra sociedad, nuestro contexto, con tanta en esta sociedad de consumo, está diciendo o es decidora de que hay muchas cuestiones que se quieren modificar y cambiar. Por eso, desde lo que somos cristianos, hablamos de una conversión, un cambio, un giro, que desde algún lugar significa, sana, y desde algún lugar repara para descubrir un sentido nuevo a la vida. Vamos a trabajar de vuelta y a volver a fortalecer esto de la importancia de los vínculos. Vamos a ver que con los niños, vamos a ver qué mejor cuestión del vínculo que tiene que ver con exclusivamente el tema del juego, de la recreación. Vamos a ver que tomamos mucho la etimología de la palabra adicción, esta palabra que la usamos mucho, que tiene que ver con, cuando decimos, bueno, vamos a hacer un taller de prevención de adicciones.
A veces creemos uno de los mitos es que hablar mucho de droga, no siempre. Quizás la mejor prevención de adicción es cuando podemos podernos replantear cómo están esos vínculos de sostenimiento de adultos que puedan ser significativos, que puedan ser vínculos seguros, que puedan ser vínculos de acompañamiento. Es lo que nosotros decimos es educador presente. ¿Eh? Me gusta pensar mucho esto de la pedagogía de la presencia, que exclusivamente es una pedagogía propia de nuestro carisma, que es el estar al lado, el estar con otros, el estar desde algún lugar en este, amar las cosas que ellos aman, acompañando y pudiendo ayudar a diferenciar este contexto que está siendo tan desafiante. Por eso vamos a ver que si tomamos la palabra adicción, que significa sin dicho y sin comunicación, vamos a ver que toda estrategia que va a facilitar la comunicación, que va a generar los vínculos, que va a generar poder dialogar con la familia. Yo acá hablé poco de la familia, pero vamos a ver que cuando hablamos de familia tenemos que problematizar. A veces la escuela llama a la familia y desconoce de qué familia está hablando, ¿no? El modelo de familia en este momento está cambiando. Eso nos podemos habernos quedado que cierto modelo de familia es el único que puede ser facilitador de la prevención. La práctica dice que en este cambio de paradigma y donde hay tantos modelos de familia, todavía hay modelos de familia en la cual con acompañamiento se puede facilitar y acompañar y hacer estrategias de prevención. Quizás tenemos que problematizar todos estos modelos de familia o poder descubrir cuáles son los caminos para poder acompañar. Vamos a ver que otro eje fuerte es el fortalecimiento de la autoestima. Cuando una persona no se estima, se lastima. ¿Eh? Y yo me hacía la pregunta, la escuela, ¿por qué llama? O cuando llamamos a la familia, ¿para qué llamamos a la familia si estamos dentro del espacio escolar? ¿Eh? Quizás tenemos muchas veces la posibilidad de llamar para felicitar, para alentar, para acompañar. A veces, en general, a veces llamamos cuando hay alguna cuestión muy problemática y la familia ya se imagina que algo está pasando y que algo bueno no está tan pasando y que algo que tenga que ver en relación al tema de la conducta. Vamos a ver que muchas veces el tema del fortalecimiento de la autoestima es una clave valorativa, es una clave que desde algún lugar ayuda saludablemente a poder generar seguridad, y si hay seguridad hay posibilidad de una buena comunicación. Vamos a ver que otra clave dentro de la prevención específica son el desarrollo de habilidades. Vamos a ver que a mí me llaman, nosotros tenemos la gracia de la única propuesta así de educación formal que tenemos acá dentro de este territorio tiene que ver con el centro de formación profesional. Los centros de formación profesional son habilitantes de la autoestima. Alguien que dice, mira, yo no sabía cómo hacer un banquito, no sabía que podía producir algo de gastronomía, no sabía que desde algún lugar podía aprender. Vamos a ver que el desarrollo de habilidades clave tan salesiana y tan educativa, y gracias a nuestro carisma, pero también, bueno, muchas veces que los educadores, cuando podemos fortalecer que el otro desde algún lugar sienta que puede, ¿no? Que le cuesta, pero que puede, que con acompañamiento se puede. Vamos a ver que ahí no estamos hablando de dependencia o desde algún lugar de contextos de consumo, pero estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de una propuesta que puede facilitar una mejora como persona, pero sobre todo quizás una habilidad para el trabajo. ¿Eh? Grupos que generen vínculos positivos y espacios para manifestar las emociones. Vamos a ver que no es que hay una onda ahora de la educación emocional, pero digo, qué significativo todos los espacios que ayudan a que de algún lugar uno pueda poner en palabra aquello que le pasa, aquello que siente. Los grupos de tratamiento, los de rehabilitación, le tenemos que dedicar muchas horas, mucho tiempo a esto, que ha sido una deuda. ¿Eh? Cómo no solo la escuela o la universidad puede enseñar palabras, sino que puede enseñar también a expresar lo que a uno le pasa, lo que uno siente, lo que a uno le duele, lo que uno espera, lo que uno le angustia, lo que uno a veces no puede hablar, lo que uno le emociona, los proyectos. Ahí empezamos a, como prevención inespecífica, yo creo que a veces nuestros grupos, muchas veces cuando terminamos una actividad de tiempo libre, un campamento, una convivencia, cómo no dejar de alojar
de alojar esa experiencia a lo largo de los días que uno va viviendo, porque tiene que ver con la prevención. Vamos a ver que dentro de la prevención específica, qué interesante es pensar un poquito la epidemiología del consumo. Digo, a veces parece aburrido las estadísticas, pero son decidoras de lo que pasa en los contextos. Entonces vamos a ver que en la crisis del 2001 en nuestro país siempre los consumos tienen que ver con contextos del contexto social. Vamos a ver que en la crisis del 2001 nuestro país se instaló, no solo un país de paso, teníamos esta máxima que decíamos, bueno, Argentina es un país de paso. La realidad es que con la crisis económica del 2001 nuestro país pasó a ser un lugar donde empezaron a aparecer las cocinas, donde desde algún lugar empezaron a aparecer los lugares que ya no era de paso, sino que era de tránsito y que muchas de estas sustancias quedaban en nuestro país. Vamos a ver que desde ahí, el 2001, no digo que antes no, pero es un indicador. Nosotros venimos de un país, nuestro querido país, nuestra Argentina, haber pasado una dictadura militar, donde hubo mucha gente silenciada, tuvimos la guerra de Malvinas, la crisis del 2001. Son todas cuestiones que en nuestro contexto, ¿qué decirle en este contexto donde estamos analizando con otros qué nos pasa después de una epidemia que nos encerró, de una epidemia que nos aisló, de una epidemia donde aumentaron los trastornos de ansiedad, los trastornos de soledad, las fobias, los duelos no he podido llorar, cuántos duelos, cuántos, nos ha pasado varios que hemos perdido seres queridos, no nos pudimos despedir. ¿eh? Obviamente en este tiempo, no solo de las variables económicas del país o de este momento que está siendo complejo, que está siendo por ahí desafiante, vamos a ver que estamos en el medio saliendo de una pandemia y sobre llovido y mojado, un momento bastante complejo en el tema económico. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de nuestro país? Que lo que todo aumenta, aumenta la harina, aumenta el pan, aumenta el aceite, pero lo que está bajando son los valores de cuánto están las sustancias. En el lugar donde yo habito, lo que está bajando el precio es exclusivamente de la cocaína y del crack, pero ha aumentado exclusivamente el precio de lo que tiene que ver con cuestiones básicas, un yogur, una leche, un pan, un aceite. Bueno, esto es llamativo. Poder saber cómo está nuestro contexto. Vamos a ver que la identificación de las drogas, no tanto para digo, los educadores a veces hay un lenguaje que se da para poder entender al otro de lo que va pasando exclusivamente en cada territorio con ciertas sustancias. Nosotros hace 3 años nos empezó a llegar población escolarizada a buscar ayuda, población universitaria, y empezaban a hablar del TUSI. Y uno diría, ¿qué será esto? ¿Una nueva hamburguesa? No, no es la cocaína rosa, muy ubicada en las fiestas, sobre todo en las fiestas electrónicas, no con pibes o pibas que desde algún lugar estén pasando tanta necesidad, pero nos estamos hablando de un contexto, el contexto de la fiesta, un contexto poder divertirse de una forma distinta, con niveles altos de intoxicación o de riesgo. Bueno, poder pensar los contextos. Por eso cuando uno hace prevención, no es lo mismo hacer prevención en Tucumán que hacerlo en Río Gallego, que hacerlo exclusivamente en nuestros barrios en el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque tienen indicadores del contexto que desde algún lugar las sustancias nos van diciendo que hay ciertas cuestiones, ciertos códigos que tenemos que conocerlos cuando nos comunicamos con los pibes como educadores. Vamos a ver que hay creencias en relación al consumo. ¿Cuáles son las creencias? Primera creencia, que el alcohol no es droga y que no hay un problema. Vamos a ver que el alcohol es la sustancia que produce mayor adherencia a nivel cerebral, porque el cerebro es toda sustancia grasa. Y vamos a ver que exclusivamente es la que desde algún lugar, muchas veces en los espacios educativos somos testigos de qué pasa, ¿no? ¿Quién no se tomó un fin de semana? ¿Quién no se alegró un poquito de más? Pero en general no lo estamos viendo como droga.
tres cosas que no se están viendo como sustancias que pueden desde algún lugar modificar la calidad de vida. Es el alcohol, la marihuana, y en la población que va entre 40 y 50 años, todo el tema del consumo de psicofármacos. Aparece como la automedicación, algo que de repente es una cuestión de práctica familiar, y donde muchas veces alguien encuentra comprando en la panadería y le dice, che, a vos te duele esto, bueno, mira, tomate esto que a mí me hizo bien, ¿no? Tenemos muy fuerte metido el tema de la automedicación. Vamos a ver en la jerga, nadie va a sorprenderse lo que voy a decir, pero muchas veces en nuestros jóvenes aparece, che, mirá, y si armamos la jarra loca, ¿y la jarra loca qué es? Es el alcohol mezclada con alguna cuestión que se encontró en el botiquín en casa, que no se sabe qué, que no se sabe qué, pero que tiene que ver con la pastilla que toma el abuelo para el Alzheimer, tiene que ver con el omeprazol para el tema del estómago, tiene que ver con, ¿no?, con estas cuestiones de una panchita que es el botiquín que está en casa y que a veces desde algún lugar hay una accesibilidad y no hay un control. ¿Mm? Vamos a ver que otro tema importante dentro del trabajo en prevención es cómo poder analizar y acompañar cómo son esos vínculos sanos, ¿no? Yo hablaba de que lo que uno se encuentra en la práctica son familias que están muy solas. Acá no hay que satanizar la familia está muy sobreexigida para poder sostener la casa, para poder sostener mucho tiempo fuera. Y vamos a ver que hay familias que con esa exigencia pueden generar vínculos sanos, vínculos de comunicación, o a veces aparecen como tres indicadores. Esa familia que llena ese vínculo con cosas, tipo, pedí que yo te doy porque estoy faltando, ¿no? No estoy, entonces se llena con cosas. La familia con una relación muy fuerte de codependencia, es funcional a eso que se va generando en un consumo abusivo. Vamos a ver que es muy importante los educadores tener información qué está pasando con este contexto en relación a las prácticas de consumo. Hoy tuvimos una jornada organizada por Cáritas con los obispos de la Conferencia Episcopal y un poco el eje era fuerte, donde se corre el Estado, desde algún lugar se instala el narcotráfico, ¿no? Cuando el Estado se va corriendo de ciertos lugares de presencia, vamos a dar un tema, ¿no? Cuando hay una tensión entre decir cuántas cárceles tenemos que abrir y cuando quizás la discusión sea cuántas escuelas o espacios territoriales, espacios de tiempo libre, espacios donde nuestros jóvenes estén contenidos y acompañados, tenemos que volver a poder hacer la discusión, ¿no? Que la prevención pasa por la comunidad, pasa por la escuela, pasa por la parroquia, pasa por el club, pasa por esos espacios donde podemos cuidar y alentar el crecimiento de la vida. ¿Eh? Vamos a ver que otra cosa en prevención específica, bueno, en este momento vamos a ver que hay una gran tensión, una gran necesidad frente al tema de los modelos de tratamiento. Tenemos una pluralidad de modelos, ahora no todos tenemos una gracia como iglesia de haber tenido esta inspiración del Espíritu, donde han surgido varias propuestas. Unas son los hogares de Cristo, la Facenda, hay comunidades, hay muchos centros barriales, hay muchos centros comunitarios, hay muchas parroquias que han empezado a ser centros de escucha. Todo eso va a alentar el acompañamiento y también es prevención. ¿Mm? Así. Paulo Freire decía que la realidad no es así, sino que está así. ¿Eh? Los que somos educadores sabemos que hay algo fuerte, hay una fuerza de la vida, hay una fuerza de Dios que nos regala la vida, nos alienta a cuidar la vida, nos cuestiona como creyentes y como cristianos cuando la vida está tentada. Desde algún lugar tenemos que ser más celosos de la vida para poder, yo creo que estamos muy desafiados, sin perder la esperanza, a un contexto donde nos implica ser más creativos, donde desde algún lugar la prevención no es algo que se baja de información o es algo que hay especialistas en prevención, sino que estamos desafiados a que esta realidad, desde algún lugar, nuestro país pueda tener
mayores propuestas, propuestas de acompañamiento, propuestas donde se reúna la familia, propuestas de acompañamiento, construir una sociedad saludable. ¿Eh? Estamos desafiados como iglesia, estamos desafiados nuestro carisma a ser creativo. Y acá me gustaría hablar un poquito del sistema preventivo. Nosotros pensamos en el sistema preventivo de Don Bosco, sabemos que el amor es transformador, la razón es necesario para desde algún lugar tomar conciencia, sensibilizar, concientizar con otros, pero sabemos que desde algún lugar nuestro regalo es cómo integrar también la fe y la vida, ¿no? Estamos en momentos donde estamos desafiados como educadores, primero a no perder la esperanza, segundo a ser creativos en nuestra forma de ser y de estar en los patios. Pienso no solo en los patios que son nuestros oratorios, nuestras escuelas, pienso en los patios virtuales, pienso en esos patios donde quizás son esos centros de tarde y de noche que están acompañando. ¿Eh? Eh, Creo también que estamos desafiados a pensar con otros, no solo tenemos todas las respuestas, yo creo que hay muchísimas propuestas con personas que tienen como centro el cuidado de la vida, que son sumamente creativas y que quizás no piensan igual que nosotros, trabajar hoy con lo diverso y trabajar hoy con otro que piensa distinto, pero con objetivos comunes, que es cuidar la vida, tenemos que alianzarnos mucho más ahí. ¿Eh? Y después también creo que el sistema preventivo de Don Bosco tiene como tres desafíos. La primera, digo, para el tiempo de Don Bosco dialogó con la realidad de sus tiempos. Vamos a ver que los primeros oratorios que él creó fueron oratorios situados. Cuando digo oratorios situados, eran patios en un mismo Turín, que eran para realidades de distintos pibes. Yo creo que hoy el sistema preventivo nuestro nos invita a dialogar con los patios donde están los pibes, donde están las pibas, donde están nuestros jóvenes. No todos están en nuestros patios. Ahí quizás aparece una gran pregunta, un gran desafío. Segundo, estoy convencido que el sistema preventivo de Don Bosco es decidor en este tiempo y en este contexto. En un contexto de mucha migración, en un contexto de necesidad, en un contexto desde algún lugar donde el trabajo pasa a ser una gran problemática, donde desde algún lugar el pensar en el futuro y en un tema del tiempo, vamos a ver cómo nuestros pibes, nuestras pibas van cambiando y van ensayando lo que quieren ser y cómo quieren estar. Yo creo que ahí también nuestro sistema preventivo tiene mucho para decir. Sí me parece, y acá yo como salesiano me siento desafiado con otros hermanos, hace muy poquito tuvimos capítulo de la congregación y todos íbamos coincidiendo que tenemos que como hacer una relectura esperanzadora, no dramática, pero sí realista de la cultura juvenil. Hay muchas cosas que nos están diciendo los pibes, las pibas, nuestra familia, nos lo están diciendo como educadores, y nosotros parte de este contexto, porque no estamos fuera de este contexto, no estamos dentro de un termo, estamos desafiados a no perder la esperanza, a ser creativos en el amor, a desde algún lugar pensar junto a otras estrategias. Estoy convencido que estamos en un momento donde nuestro carisma, el carisma de Don Bosco, tiene mucho para decir a nuestras calles, tiene para decir mucho a nuestros patios, tiene para decir mucho a nosotros como educadores. Y sí, el gran desafío es la comunidad. No siempre todo nos sale como queremos, muchas veces acompañamos y algunas situaciones por ahí quizás no son los resultados esperados, pero creo que ahí está el desafío, ¿no? De no perder la esperanza, de no perder la fe, de no perder la posibilidad de seguir queriendo esto que somos tan apasionados que es por la vida. ¿Eh? Voy a ir cerrando acá para poder dejar un momentito al tema de las preguntas o si hay alguna consulta. Así que bueno, primero agradezco y la realidad no es así, la realidad está así y la realidad sabemos que somos parte de esta realidad, que la queremos modificar, que la queremos cambiar, que la queremos transformar, que quizá quisiéramos dar un sentido nuevo, creo que de eso se trata. Sí. Y vuelvo y termino con esto, que la esencia de la prevención es el vínculo que habilita la confianza y que genera procesos de transformación en la persona y en los contextos.
quizás es muy conocido, esta experiencia de que todos se sentían queridos por Madre Mazzarello, por Don Bosco, que todos decían, sí, conmigo me identifica, me registra. De vuelta la pedagogía de la presencia, la pedagogía del vínculo, la pedagogía del acompañamiento. Creo que tenemos, Héctor, si no me equivoco, tenemos un videíto, ¿sí? Antes, Guillermo y Héctor, primero agradecer a las más de 100 personas que te acompañaron esta charla y que hay gente de todo el país, desde Chaco hasta Tierra del Fuego, hay gente de Mendoza, de Bahía Blanca y también hay gente de Uruguay que participó de este conversatorio. Lo que van aportando en el chat, Guillermo, tiene que ver con la importancia de lo vincular. Todo el mundo hace mucho hincapié en lo vincular, en la educación emocional, en escuchar, en que los jóvenes puedan ser vistos, hacerlos sentir que están acompañados, hablar con el alumno para entender mejor sus sentimientos, generar un ambiente de confianza y escucha, escuchar sin juzgar, eso es lo que insisten mucho, y generar espacios no solo escolares, un poco con lo que vos también dijiste, sino también comunitarios que refuercen comportamientos saludables y estilos de vida más positivos. Lo que sí ponen como un aspecto a atender es la formación docente para poder, o quienes están en los espacios con los jóvenes para poder acompañar estos procesos, lo ponen como un desafío, ¿no? En principio la formación docente. Y el otro aspecto que resaltan es el de la formación en lo laboral, ¿sí? Como ese espacio donde los jóvenes se puedan sentir protagonistas y cómo también trabajar el rol de la familia cuando a veces la familia en parte sería como cómplice de esos consumos problemáticos en el sentido de decir que saben que los alumnos o que los jóvenes consumen y de alguna manera lo aceptan. Esas son las cosas que fueron surgiendo en el chat. La primera son todas, refuerzan las apreciaciones que vos dijiste y las dos cosas que un poco preguntan es el tema del vínculo con la familia y la formación para poder acompañar estos procesos. Bien, en relación al tema de la formación, vamos a ver que vamos viendo que dentro de la formación docente tenemos ahí un pendiente. Yo recuerdo en el Juan 23 la carrera de psicopedagogía para los que iban a ser profes de educación primaria. eh, Se fue generando un itinerario, no todos los lugares lo tienen, que es en el tema de un espacio de definición institucional donde cómo uno se posiciona en la escuela, donde qué pregunta y qué no pregunta, desde dónde acompaña, cómo validar, más allá de la postura que cada uno tengamos, cómo validar lo que nuestros pibes, nuestras pibas van trayendo, en lo que ellos van viendo en lo cotidiano. Una cosa muy importante en la dinámica de la escucha es que los adultos escuchamos más con los gestos a veces que con las palabras. A veces cuando nos espantamos o no podemos dialogar con eso, ya marcamos esa distancia desde lo gestual y desde lo corporal. Pero entiendo que tanto pasan muchos movimientos, movimientos juveniles, movimientos propios de la iglesia o fuera de la iglesia, donde también vamos viendo nuestro desafío en los animadores juveniles que animan, que son muy buenos animadores, pero que algunos están en prácticas de consumo, o muchos de nuestros compañeros docentes que desde algún lugar tienen algún familiar o alguien en esta situación, en su propia familia. Por eso yo comparto bueno, un gran desafío que tenemos y por eso me parece que esta iniciativa de LENSA, de poder dedicarle tiempo a la formación, a pensar, a replantear, no solo lo que yo me situé mucho en el carisma salesiano, pero digo, en otros lugares también cómo hay prácticas que nos pueden ayudar a repensar el tema del contexto y con qué herramientas. Muchas veces yo creo que muchas veces los chicos abren el corazón, no solo cuando acá salió el tema de no ser juzgado, sino de poder ser validado en lo que les pasa, en lo que sienten y poder problematizar, generar conciencia crítica. Obviamente que nuestra formación docente cada vez va a estar más desafiada, está más provocada, lleva tiempo.
Por eso digo, celebro que desde el ENSA, desde el Juan 23, desde la UNISAL, se esté realizando esta propuesta de formarse. Formarse no implica alguien que es especialista y te dice, sino que es poder problematizar este contexto, este momento de la cultura juvenil, esto que nos pasa a los adultos, que a veces nos quedamos sin palabras, porque no las tenemos, porque no sabemos, ¿no? Donde nos provoca también aprender juntos, saber qué preguntar, no preguntar aquello que no se tiene que preguntar. ¿Eh? Y después en relación al tema de la familia, lo que uno va viendo es que las familias también están muy debilitadas y a veces podemos hablar de complicidad o podemos hablar muchas veces de que la familia por ahí quizás, nosotros nos vamos encontrando en la práctica chicos que tienen desde la tercera generación, alguien en situación de consumo, una problemática en relación a algún consumo problemático, no solo un consumo de las drogas, o a la tecnología o a una codependencia. Muchas situaciones de estos 6 años antes que hoy decía tienen que ver, están asociadas con el tema de la violencia, ¿no? Una violencia que puede ser la indiferencia, es una actitud de mucha violencia, o de una violencia que puede ser gestual o que puede ser violencia familiar. Bueno, en este contexto están nuestros jóvenes y yo creo que también ahí también necesitamos fortalecer la familia, no el dibujito de familia papá, mamá, sino estas nuevas modalidades de vinculación que desde algún lugar hay que rescatar que tienen valores, hay que buscarlos, hay que descubrirlos, hay que ¿no? Poder estar de ahí, ¿no? Pero digo, yo creo que un gran desafío que tenemos es cómo fortalecemos y cómo acompañamos a estas nuevas vincularidades dentro del espacio familiar. Perdón, el otro aspecto que resaltan es el trabajar en la inserción laboral de los jóvenes. Bien. Mm. Yo creo que ahí tenemos una gran riqueza, ¿no? Donde formar para este contexto donde hay nuevos desafíos, donde no solo dar herramientas para la formación profesional, yo creo que algo que fue creciendo, por lo menos en nuestra región, muchas veces en los espacios educativos han sido los centros de formación profesional, que no son solo formarse para aprender un oficio, aprender un trabajo, sino un lugar que es una forma de poder vincularse, de poder generar acompañamiento, de poder quizás poder tener más los contextos situados. Nosotros nos pasó con la pandemia que teníamos, los chicos al no acceder al tema de la tecnología perdieron la continuidad dentro del tema de la escuela en tiempo de pandemia y bueno, y dentro del espacio fue surgir que dentro del barrio, ¿no? Dentro de la villa, surgió el apoyo, ya estaba el apoyo escolar primario, secundario, y también se inició el espacio terciario para aquellos que desde algún lugar habían cortado con la continuidad de un secundario, pero que necesitaban un refuerzo para sostener la universidad. ¿Qué nos pasó acá con las escuelas de la zona? Que muchos chicos, al no tener la tecnología, pero no tener la presencia del docente, dejaban la escuela y empezaban el consumo. ¿Cuál fue una de las cuestiones que por lo menos acá en provincia de Buenos Aires estamos haciendo? Nosotros acá tenemos un secundario situado y pudimos unir formación profesional, que era aprender gastronomía, y unirlo con matemática, unirlo con historia. Entonces tenemos un secundario situado en este momento que tiene 15 alumnos, le decimos situado porque tiene 5 docentes que están para esos 15 pibes, es atípico, es un programa para estos chicos que desertaron del sistema escolar por falta de este acompañamiento y accesibilidad al tema de la tecnología. Estamos haciéndolo el segundo año, es algo muy personalizado y generalmente son desde algún lugar aquellos chicos que desde algún lugar no están pudiendo sostener, o porque la familia no está, o, ¿no? Pero acá también creo la creatividad que muchas veces nuestras presencias tienen, no solo está en nuestro espacio, también sé que está en otros hogares de Cristo, ¿no? Esta posibilidad de dar herramientas para el tema del trabajo. Cuando alguien puede enriquecerse, no solo sabiendo, aprendiendo un oficio y desde algún lugar poniéndose de pie, encontrando una fuente laboral, desde algún lugar es un gran organizador, no solo de la autoestima, es un organizador de proyectos de vida, ¿no? Yo creo que eso es otra clave que los educadores tenemos como esencia de poder ofrecer y facilitar que los pibes, los niños puedan ir descubriendo
el proyecto de vida para poder defenderse, para poder generar autonomía, ¿no? Yo creo que es un gran desafío y creo que se están haciendo experiencias en nuestros países. Yo conozco algunas obras salesianas que uno va viendo, Formosa, por ejemplo, La Boca, lugares que voy viendo que van buscando la forma de poder ver cuáles son las necesidades del contexto, como en algunos ensayos en Mar del Plata en turismo en este momento, ¿no? Turismo, relación al trabajo. Creo que tenemos que situarnos en los contextos también, así como el contexto de posibilidades laborales, como también aquello que podemos brindar en la formación específica. Bien, los demás son todas algunas repercusiones sobre lo que fuiste diciendo y agradecimientos por tu disertación. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, a disposición. Yo les cuento, lo último que les cuento, estamos con un equipo que nos pidieron los obispos, somos un equipo grande que estamos transitando por todas las zonas pastorales, estuvimos en la zona de Cuyo, con un proyecto a 3 años de poder unir nosotros le llamamos el proyecto PAR, que el proyecto PAR, la estrategia PAR en prevención implica poder unir la prevención, la gente que está en asistencia y la gente que está en revinculación. Estuvimos en la zona del Cuyo, fue la primera reunión, tuvimos la segunda reunión en la parte de La Plata, para la zona de Bahía Blanca, Azul, con mucha convocatoria. Tuvimos la otra zona que es la zona de Chaco, Corrientes, Misiones, y ahora la próxima es en Rosario, el 12 de julio, y después Tucumán. Lo que estamos haciendo es convocar a la gente que está trabajando, ya sea en escuelas, ya sean en proyectos de parroquia, ya sean las diócesis, que esté trabajando en prevención, en asistencia y en acompañamiento este primer año para armar la red. El año que viene, para en esos territorios poder dar capacitación y formación a base de lo que cada territorio necesita, y el tercer año de proyección, ¿no? Así que estamos teniendo esa riqueza de encontrarnos con mucha riqueza en prevención que no se conocía, con mucha riqueza en ensayos de poder dar una mano desde espacios educativos, formales o no formales, y también el gran desafío es el tema de revinculación, ¿no? Que tiene que ver con esto, el proyecto de vida, capacitación para el trabajo, formación, ¿no? Así que bueno, contarles que somos un equipito que estamos haciendo ese recorrido, ese relevamiento. La idea es que a fin de año el primer elemento que vamos a sacar va a ser exclusivamente un recursero con todo lo que se va encontrando, que nos vamos tomando gran sorpresa, que hay mucho que se está haciendo que no se conoce, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que había que identificar era esta red que está funcionando, pero que no estaba articulada. Bueno, estamos trabajando en eso y pensando en cada territorio, escuchando cuáles son las demandas de formación, ¿eh? Así que bueno, agradecerles la invitación, alentarnos a seguir pensando, a seguir reflexionando, problematizando, creando juntos, con otros. Yo creo que ahí aparece el desafío. Así que desde ya yo les agradezco la atención. También estamos en esta fecha que decía Héctor, el día mañana, que es un día muy significativo. En todas las diócesis del país, en casi todas las pastorales, se están haciendo cuestiones muy de poder manifestar todo lo que es prevención, todo lo que es asistencia. Este año hay una movida muy fuerte de poder visibilizar esta temática, muy fuerte desde los obispos, problematizando todo esto del narcotráfico, muy fuerte esto de tomar la posta. Ahora vamos a Rosario también con esto, y muy fuerte también del valor de cómo poder seguir trabajando este tejido, esta red, ¿no? Para poder sostener la vida que muchas veces la vemos amenazada. Desde ya muchas gracias y bueno, que tengan linda noche y bueno, a disposición. Queríamos cerrar bueno, este conversatorio también compartiendo. Mañana es el día, como decía recién, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Un día para tomar conciencia como familia salesiana, primero del valor, me parece, de nuestras casas,
donde, bueno, transitan tantos jóvenes, ¿no? Casas, podemos hablar de escuelas, podemos hablar del barrio, podemos hablar de los grupos juveniles, donde, bueno, me parece que después de esta charla, este gran valor que tenemos de seguir creando ambientes preventivos, ¿no? Creo que tanto Don Bosco, Madre Mazzarello, nos vuelven a invitar a que en nuestras casas no pueden no haber espacios de prevención para seguir acompañando la vida de tantos chicos y chicas que transitan. Entonces, como equipo ENSA, queríamos invitarlos en este día, en esta jornada, a seguir poniéndonos la camiseta, decimos, porque creemos que nadie se salva solo, que necesitamos de comunidades que quieran seguir transitando en este ambiente, de crear ambientes preventivos, y porque creemos que nuestro carisma, tanto Don Bosco, Madre Mazzarello, nos hizo comunitarios, ¿no? Nos hizo comunidad. Entonces, nos invitamos, queremos terminar mostrándoles este video, que es una propuesta para seguir viviendo mañana y todo este tiempo, a ponernos la camiseta porque creemos que en nuestros ambientes hay muchos chicos y chicas que necesitan de un ambiente preventivo y a seguir soñando comunidades juntos, ¿no? Porque creemos que, vuelvo a decir, nadie se salva solo. Así que queríamos cerrar este conversatorio, agradecerles a los que participaron, agradecerles a Guille por su aporte, y bueno, queríamos cerrar con este video para unirnos a este Día Internacional. Vuelvo a decir que no quede como un día, sino es una invitación a seguir creando ambientes preventivos en nuestras casas. El 6 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, nos queremos unir al grito "Ni un pibe menos por la droga". Como familia salesiana, seguir apostando y trabajando por nuestros espacios de prevención, porque sabemos que nadie se salva solo. Por eso los invitamos a ponerse la camiseta, que nos puedan compartir una foto o video de lo que trabajan en relación a la temática en los diversos espacios de nuestra obra, y nos etiqueten en las redes sociales con el hashtag Nadie se salva solo.